Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Yolanda y al resto del equipo organizador de estas jornadas por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Y también quería felicitar a las y los ponentes previos, tanto de este bloque como del anterior. Cuando hablé con Yolanda y me planteó esta charla con esta temática, la idea inicial era hablar sobre el avance más reciente en investigación experimental y neurocientífica del juego de azar. De hecho, estructuré un primer índice, pero luego pensé, estamos en un congreso con perspectiva de salud pública, ¿por qué no aprovechar para conectar esa investigación con las preguntas que realmente importan desde una perspectiva que responda al espíritu de las jornadas, ¿no? Así que, en lugar de repasar estudios uno tras otro, he decidido estructurar la charla alrededor de 5 preguntas clave que nos podríamos hacer como personas interesadas de la salud pública frente al fenómeno del juego y que son preguntas que van desde lo más básico hasta lo más estructural. La idea es que para cada una naveguemos juntos por lo que dice la evidencia experimental y neurocientífica y veamos qué pistas nos ofrecen para prevenir, regular y actuar. Creo que voy a repetir bastantes cosas de las que se han dicho en las charlas anteriores, pero bueno, quizás no está de más persistir en algunos mensajes. A ver. Sabemos que la mayoría de personas juegan sin mayores consecuencias, pero aunque esto sea así, hay una pregunta que sigue siendo clave, al menos en mi opinión, que es por qué en algunas personas el juego deja de ser una actividad recreativa para convertirse en una conducta compulsiva. Desde la neurociencia y la psicología experimental contamos con un cuerpo creciente de evidencia que permite afirmar cada vez con mayor solidez que la transición hacia un patrón de juego desordenado no se produce de forma súbita, sino a través de mecanismos progresivos y bien caracterizados. A lo largo del tiempo se han propuesto diversas teorías integradoras que intentan explicar cómo se articula este proceso. Entre ellas destacan la teoría de la formación de hábitos de Everett y Robbins, la teoría de la neuroadaptación compensatoria de Koff y Lemoal, que a su vez bebe de conceptos homeostáticos y del modelo del proceso oponente propuesto por Solomon y Corbett, y especialmente la teoría de la sensibilización al incentivo, de Robinson y Berrich, que a mi juicio representa la propuesta más robusta y respaldada empíricamente hasta la fecha. Esta última pone el foco en cómo ciertos estímulos asociados al juego adquieren una saliencia motivacional desproporcionada, impulsando conductas compulsivas, incluso cuando el placer subjetivo ha disminuido. La teoría plantea que en ciertos individuos y bajo determinadas circunstancias el uso repetido de sustancias o la exposición repetida a recompensas inciertas como las del juego de azar puede producir un cambio progresivo en la motivación, del comportamiento orientado a objetivos, como jugar por diversión o ganar dinero, hacia un comportamiento de deseo compulsivo, sentir que se necesita jugar incluso sin placer. Este cambio ocurre en 3 fases muy grosso modo. En primer lugar, se da un inicio hedónico del comportamiento, una aproximación a la conducta, una primera interacción con la sustancia o con el juego, en la que la persona o el jugador busca el refuerzo positivo y la conducta está orientada a metas y al placer inmediato, es algo instrumental. En segundo lugar, ocurre una transición motivacional, se produce una sensibilización o una estimulación suprafisiológica de las vías dopaminérgicas de la recompensa, luego veremos por qué, lo que hace que no aumente el placer, pero sí el deseo de jugar. Y por último, tras esta transición, y en algunos casos, aparece un comportamiento compulsivo, en el que las señales asociadas al juego, la publicidad, los sonidos, el entorno, adquieren saliencia de incentivo y disparan un deseo patológico que lleva a jugar incluso sin disfrutar y a pesar de ser consciente de las consecuencias negativas que tiene esa conducta. Una aportación clave del modelo es la disociación entre el placer que produce una actividad, el gustar, y el deseo que genera, el querer hacerla. Aunque históricamente se asumían como equivalentes, hoy sabemos que están mediados por mecanismos neurobiológicos distintos. Mientras que el gustar depende de sistemas hedónicos específicos, el querer se asocia con funciones del sistema dopaminérgico. Y en las adicciones lo que se dispara es el deseo, no el disfrute. Por eso tantas personas con problemas de juego afirman, ya no lo disfruto, pero no puedo parar. Y esta quizás es de las claves más importantes que voy a explicar hoy. Es un poco espeso, pero prometo que no volverá a pasar. En la base del sistema de recompensa dopaminérgico se encuentra el mecanismo conocido como error de predicción de recompensa, RPE, que compara la recompensa esperada con la que realmente se obtiene.
Cuando la recompensa supera la expectativa, se genera un RPE positivo, asociado a un incremento transitorio en la actividad dopaminérgica en región implicada en el procesamiento del refuerzo. Si la recompensa no se materializa, se produce un RPE negativo, reduciéndose dicha actividad. Este mecanismo permite ajustar la expectativa futura, facilitando el aprendizaje adaptativo y promoviendo la habituación a largo plazo. Además, durante el aprendizaje, la actividad dopaminérgica tiende a desplazarse progresivamente desde la recompensa en sí hacia las señales que la anticipan. Esto implica que el sistema se vuelve cada vez más sensible a claves externas que predicen la recompensa, por ejemplo, lugares, objetos, personas o rutinas asociadas previamente al consumo de una sustancia o al juego, mientras que la respuesta directa ante la recompensa disminuye. Esta transferencia permite al sistema optimizar la toma de decisiones, anticipando mejor las consecuencias de las conductas. Sin embargo, este mecanismo puede ser alterado o directamente hackeado por agentes como las drogas o la incertidumbre propia del juego de azar. Ambas experiencias generan una estimulación dopaminérgica atípica, intensa y repetida, que impide la habituación normal del sistema, manteniendo una señal de RPE elevada incluso cuando la recompensa ya no es inesperada. Esto favorece un proceso de sensibilización en el que el sistema sigue respondiendo como si cada exposición fuera novedosa. Como resultado, con el tiempo, el organismo puede mostrar una intensa reactividad dopaminérgica no ante la droga o el juego en sí, sino ante señales asociadas a esto. El contexto donde se ha consumido una sustancia, un grupo de personas vinculadas al consumo, una máquina tragaperras, sonidos característicos del juego e incluso pensamientos relacionados con él. Estas claves adquieren un valor motivacional desproporcionado, intensificando el deseo, lo que conocemos como craving, incluso en ausencia de la recompensa real. En el caso de juegos de azar, como decía, la causa principal de esta alteración no es una sustancia, no es una sustancia química potencialmente adictiva, sino la incertidumbre. La imprevisibilidad de la recompensa, no saber qué se ganará, ni cuánto, ni cuándo, impide que el sistema de recompensa se estabilice. Cada resultado puede ser procesado como si fuera inesperado, manteniendo una respuesta dopaminérgica elevada y contribuyendo a que los estímulos relacionados con el juego se vuelvan hipermotivacionales, ¿vale? Dificultando el control voluntario de la conducta al final. A nivel cognitivo también se producen cambios. Los jugadores con trastorno por juego suelen mostrar mayor preferencia por recompensa inmediata, menos sensibilidad al castigo y una clara propensión al riesgo. Esto se refleja en pruebas como la Iowa Gambling Task y en neuroimagen se asocia a una sobreactivación del sistema de recompensa en el estriado ventral, a una desactivación del sistema de control en la corteza prefrontal dorsolateral. Pero estos procesos no se desarrollan en el vacío, ocurren en un entorno cuidadosamente diseñado para potenciar cada uno de ellos. Desde una perspectiva situacional, el juego es accesible 24/7, desde el móvil, sin fricción ni barrera, y con medios de pago invisibles como tarjetas o monederos digitales. También permite el anonimato, lo que reduce la sensación de control social o exposición pública, disminuyendo así los frenos externos a la conducta de juego. Desde una perspectiva estructural, los juegos actuales permiten apuestas múltiples y simultáneas. Apostar durante los partidos, permiten partidas rápidas, recompensas frecuentes y personalización algorítmica. Incluyen eventos de casi gano e incluso permiten funcionalidades como el cash out, que da una falsa sensación de control al final. Todo ello reduce los tiempos de espera, incrementa la velocidad del juego y refuerza la impulsividad. En conclusión, el paso del juego recreativo al comportamiento compulsivo puede explicarse como un proceso neuroadaptativo, progresivo, en el que la exposición repetida a recompensas inciertas potencia el querer sin aumentar el gustar, las señales del entorno adquieren una saliencia desproporcionada, se deterioran las capacidades de control y toma de decisiones, y todo esto ocurre en un contexto estructurado para dificultar la autorregulación. Comprender estos mecanismos es clave para el desarrollo de políticas preventivas, intervenciones clínicas y estrategias regulatorias, que traten el juego como lo que es un problema de salud pública. Por eso, aunque ya lo hacemos, debemos dejar aún más de hablar solo del individuo que tiene un problema y debemos empezar a hablar más del entorno que genera el problema. Y es aquí donde la investigación tiene mucho que aportar y, sobre todo, nos obliga a hacer una segunda pregunta que es igual de incómoda para algunos. ¿Por qué decimos que los juegos de azar son potencialmente adictivos? Sabemos que todo lo que genera placer no es adictivo. Comer chocolate, hacer deporte, tener sexo puede ser muy placentero y, sin embargo, no hablamos de ellos como productos adictivos per se. Lo que distingue al juego de azar no es solo que sea reforzante, sino cómo es reforzante. Y eso tiene que ver con sus propiedades estructurales y con los mecanismos de aprendizaje que activa.
En psicología del aprendizaje, como casi todas sabréis, los refuerzos son los eventos que incrementan la probabilidad de que una conducta se repita. Estos pueden ser continuos, donde cada acción tiene una consecuencia, o intermitentes, donde solo algunas acciones reciben un refuerzo. Entre los programas intermitentes distinguimos los programas de razón fija, los programas de razón variable y los programas de razón aleatoria, donde cada intento tiene la misma probabilidad de éxito, por ejemplo, un 25%, independientemente del historial previo. Esto es lo que caracteriza especialmente a los juegos de azar. Y desde la investigación experimental y animal podemos identificar al menos 3 factores que explican por qué los juegos de azar tienen un potencial adictivo especialmente elevado. A diferencia de los programas de razón aleatoria, de razón variable, donde se entrega una recompensa tras un número promedio de respuestas, en los juegos de azar la entrega del refuerzo es completamente imprevisible. Este tipo de programa es extremadamente eficaz para mantener conducta en el tiempo, incluso en ausencia de refuerzo. Cuando más incierto el resultado, más resistente se vuelve el comportamiento a extinguirse. Y la incertidumbre no solo mantiene la conducta, también puede potenciar la motivación de incentivo. Como han demostrado investigadores como Anselmi y Robinson, los estímulos que predicen las recompensas inciertas pueden llegar a ser incluso más motivadores que aquellos que predicen recompensas pequeñas pero seguras. Y en términos neurobiológicos, esta imprevisibilidad desencadena repetidos errores de predicción de recompensa. Intensifican el aprendizaje y refuerzan la conducta. Y como veíamos antes, como las recompensas nunca son completamente predecibles, el sistema nos habitúa. Pero la incertidumbre no opera sola. Los juegos de azar modernos están diseñados para maximizar la variabilidad de la recompensa en múltiples dimensiones, ya que la cantidad de la recompensa cambia en cada resultado, ya que cambian los estímulos visuales y auditivos según el premio, ya que el tiempo hasta conocer el resultado o completar la ronda a veces es incierto, y ya que las recompensas pueden adoptar distintas formas o funciones como premios monetarios, juegos de bonificación, partidas gratuitas, acumuladores. Hay que entender que cada una de estas variaciones puede actuar como una fuente adicional de RPE, contribuyendo a mantener activa la señal dopaminérgica. Además, estas fuentes de variabilidad suelen estar estratificadas y operan en paralelo, de forma jerárquica o simultánea. Esta multiplicación de estímulos refuerza la conducta de juego y dificulta la percepción clara de las consecuencias. Otro fenómeno relevante, y por último, es la sensibilización cruzada. Se ha demostrado que la exposición repetida a una sustancia o experiencia puede aumentar la sensibilidad del sistema dopaminérgico a otros estímulos. Es decir, una persona con consumo problemático de sustancias puede ser más vulnerable al juego y viceversa. También se ha documentado una interacción entre el juego y el estrés. La omisión de recompensa, las pérdidas reiteradas o las deudas acumuladas pueden activar el sistema de estrés, que a su vez potencia la respuesta de las vías dopaminérgicas de la recompensa del juego y se genera así un círculo vicioso, jugar para aliviar el malestar generado por el propio juego. Por último, los factores de estado como el aburrimiento, el insomnio, el aislamiento, pueden incrementar el valor motivacional del juego. Un mismo estímulo puede adquirir más saliencia dependiendo del estado interno del individuo, porque no es lo mismo apostar tras cobrar la nómina que hacerlo a las 3 de la mañana, solo, aburrido y con problemas económicos. En conjunto, estos 3 mecanismos convierten al juego en un entorno privilegiado para el desarrollo de respuestas compulsivas. Por eso, no hablamos simplemente de productos de entretenimiento, sino de entornos estructurados que dificultan la autorregulación. Y ahí radica el potencial adictivo del juego de azar. No es la voluntad del jugador, sino en el diseño del sistema. Ahora bien, si estos mecanismos pueden llevar a una pérdida progresiva del control, ¿cómo sabemos cuándo alguien ha cruzado esa línea? ¿Dónde empieza realmente el problema con el juego? Porque hablar de adicción implica más que una conducta frecuente o intensa. Implica pérdida de control, interferencia con la vida cotidiana y, sobre todo, una persistencia en el comportamiento a pesar de las consecuencias negativas evidentes. Pero identificar ese punto de inflexión no es tan sencillo. Hay jugadores que gastan mucho dinero sin sufrir consecuencias y otros que con pérdidas menores muestran un deterioro profundo en su bienestar. Desde la psicología y otras disciplinas afines se han propuesto distintos enfoques para definir cuándo el juego deja de ser recreativo y se convierte en problemático en función de cómo entienden que es una adicción. Podemos agrupar estas tendencias en 2 grandes modelos que se denominan extensionales e intencionales. Los modelos extensionales son los más conocidos. Evalúa la presencia de ciertos síntomas o criterios diagnósticos, pérdida de control, aumento progresivo del gasto, la interferencia laboral o familiar, necesidad de jugar cantidades mayores, síndrome de abstinencia. Son herederos de un razonamiento por analogía. Todo lo que se parezca lo suficiente a una de las adicciones que consideramos como tales, las adicciones con sustancias, lo podríamos llamar adicción.
en base a que comparten unas manifestaciones clínicas o unos síntomas similares. Es el enfoque que encontramos en manuales como el DSM-5 y que aplican herramientas como el PGSI o el SOX. Por ejemplo, si nos basamos en el DSM-5, la gravedad del trastorno podría considerarse leve, moderada, grave, en función de los criterios que se cumplan. Como puede observarse, la operativización y definición del trastorno por juego de azar se centra en los síntomas y consecuencias del comportamiento. Además, mientras existen criterios relacionados con las conductas idiosincráticas del juego, otros son similares a los de usos con sustancias. El paradigma de los modelos extensionales podría considerarse el modelo de los 6 componentes. Como su propio nombre indica, este modelo establece que son 6 los elementos fundamentales de todas las adicciones, a saber, tolerancia, abstinencia, la modificación afectiva, la saliencia, la recaída y el conflicto. La tolerancia, muy brevemente, significa que se necesita cada vez más de algo para obtener la misma satisfacción. La abstinencia es esa sensación de malestar que se experimenta cuando se deja de tener acceso a la sustancia o a la actividad. La modificación afectiva es que utiliza esa actividad para modificar tu estado de ánimo. La saliencia es que adquiere una importancia muy desproporcionada en tu vida. La recaída, que los trastornos adictivos suelen ser cíclicos, que suelen llevar a recaída y de vuelta a la abstinencia y así sucesivamente. Y el conflicto, pues con el resto de facetas de tu vida, ¿no? En resumen, según Griffith, que es el autor de este modelo, siempre que se den estas 6 características estaríamos hablando de una adicción o de un trastorno adictivo de la naturaleza que fuere. Y según el modelo extensional o confirmatorio, la forma de determinar si un comportamiento adictivo es comparándolo con los criterios clínicos de otra adicción a sustancias ya establecidas. Actualmente se considera que esta aproximación al estudio del fenómeno adictivo presenta varios inconvenientes, ya que compromete el fin último de la investigación sobre juego de azar, que no es otro que aportar conocimiento para realizar las intervenciones más eficaces y basadas en la evidencia. Y alcanzar esta finalidad pasa por discriminar un comportamiento adictivo de otro que no lo es. Por un lado, etiquetar una condición patológica a partir de únicamente la suma de criterios o componentes, más si cabe, si son los mismos, que si no son tan centrales, no son tan indicativos de patología, puede llevar a fenómenos de sobrepatologización si la evaluación de los mismos se hace de una forma lo suficientemente laxa. Por otro lado, puede llevar a que 2 jugadores que cumplan criterios completamente distintos y que dependen del camino etiológico individual que haya transitado el jugador en cuestión, puedan ser diagnosticados con la misma etiqueta. Tener en cuenta esto es fundamental para establecer estrategias terapéuticas flexibles y efectivas en función del fenotipo de los jugadores problemáticos. Pero hemos de tener también en cuenta el problema de considerar solo 6 componentes. Esto entraña necesariamente la exclusión de otros componentes que pueden ser fundamentales para explicar la adicción al juego. Por último, hablar de componentes o considerar únicamente las manifestaciones clínicas del juego desordenado omite la consideración de los procesos básicos subyacentes a esas manifestaciones, que al fin y al cabo componen el núcleo primordial de síntomas y signos ulteriores. Además, y de nuevo, estos mecanismos podrían estar funcionando de maneras distintas en función del perfil de los jugadores, por lo que servirían para acotar dianas terapéuticas específicas, haciendo del tratamiento un abordaje más eficiente. Por todo lo mencionado, últimamente la literatura cada vez más propone abordar el estudio de la adicción al juego desde una perspectiva intencional o transdiagnóstica. Frente al modelo extensional, los enfoques intencionales tratan de entender la historia causal y los mecanismos que llevan al desarrollo de una adicción. No solo preguntan qué síntomas tiene esta persona, sino cómo ha llegado hasta aquí. Estos modelos incluyen explicaciones basadas en la dependencia fisiológica o psicológica, la impulsividad, la compulsividad, fallo en autorregulación, el craving. Se trata de enfoques que permiten conectar síntomas con procesos subyacentes, lo que a su vez facilita una mejor individualización del tratamiento y una mayor precisión en las estrategias preventivas. En lugar de acumular criterios, buscan comprender los caminos que conducen a que ciertos individuos pierdan el control. Abordar el juego problemático desde este enfoque intencional permite, en definitiva, identificar dianas terapéuticas más ajustadas al perfil del jugador y construir intervenciones transdiagnósticas más eficaces. En conjunto, estos 2 enfoques y otros tantos no son excluyentes, sino complementarios. Sin embargo, parece urgente catalizar un cambio de tipo epistemológico que nos permita ir más allá de la superficie del problema a favor de los modelos intencionales.
para detectar el problema desde múltiples ángulos, comprender su dinámica profunda y diseñar intervenciones más ajustadas a la realidad de cada individuo. Y esto nos conduce inevitablemente a una última pregunta que interpela tanto a la ciencia como a las políticas públicas. Después de analizar cómo el juego puede convertirse en una conducta compulsiva, cómo su diseño está pensado para explotar nuestras vulnerabilidades y cómo tratamos de delimitar cuando alguien ha cruzado esa línea, ¿tiene realmente sentido seguir hablando de juego responsable o estamos depositando la responsabilidad en el jugador en lugar de en el sistema? Para responder a ¿existe algo como el juego responsable?, tenemos que dejar por un momento la psicología individual y mirar el fenómeno desde la perspectiva de salud pública, porque el concepto de juego responsable implica algo muy concreto, que el producto en sí no es problemático, que solo lo es su uso excesivo, que si alguien desarrolla una adicción es porque no supo controlarse y que, por tanto, la carga de la prueba recae en el individuo. Y este enfoque es problemático por varias razones. Vamos a verla. En muchos anuncios se dice juega con responsabilidad, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cuánto dinero se puede perder responsablemente? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? Nadie pone esa información y no existen estándares claros. El término responsable funciona más como una coartada ética y legal para la empresa que como una herramienta útil para el consumidor. De hecho, sabemos que muchas campañas de juego responsable están financiadas por grupos que a su vez están financiados por operadoras e industrias de juego. Y también sabemos, por estudios experimentales, que las personas con mayor riesgo de desarrollar adicción tienden a sobreestimar su control, minimizar las pérdidas y subestimar el impacto de sus decisiones. Y se autoculpabilizan más porque al creer en estos mensajes ya consideran que su situación es solo culpa suya. Estamos pidiendo que se autorregulen precisamente a quienes tienen más dificultades para hacerlo por cualquiera que sea la circunstancia. Pensemos en el tabaco. Durante décadas también se vendió como una cuestión de elección personal. Si no quieres fumar, no fumes. Pero con el tiempo entendimos que el problema no solo era el fumador, sino el producto, el marketing, la accesibilidad y la falta de información sobre riesgos reales. Y entonces se cambió el enfoque. Campaña informativa masiva, limitación de publicidad, subida de precios, etiquetado claro de riesgos, regulación del espacio público. Con el alcohol pasó algo parecido y, sin embargo, con el juego seguimos atrapados en un discurso en el que la responsabilidad es del individuo y el producto queda fuera de toda crítica. Pero los juegos de azar están diseñados para fomentar la repetición compulsiva, como vimos antes. No es una cuestión de mala suerte o de debilidad personal. Es un entorno preparado para dificultar el autocontrol. Numerosos estudios han demostrado que las intervenciones basadas en el autocontrol voluntario tienen un efecto limitado. Los mensajes del tipo juega con responsabilidad no reducen la cantidad apostada, las herramientas de autoexclusión o límites de gasto solo se usan cuando el problema ya es grave, aunque están apareciendo nuevas aproximaciones, como el establecimiento no solo de límites de pérdida, sino también de límites de ganancias con buenos resultados. Y la información sobre las probabilidades de ganar rara vez se integra en la toma de decisiones del jugador. De hecho, algunas medidas de juego responsable han sido descritas como estrategias de blanqueamiento por parte de la industria. Cumplen con el mínimo legal, pero no cambian la estructura del producto ni sus efectos reales. En definitiva, el problema del juego no es solo quien lo usa, sino cómo está diseñado, cómo se presenta y qué papel le estamos dando culturalmente. El discurso del juego responsable desvía la atención del verdadero problema estructural, un sistema económico y tecnológico que se beneficia de nuestra pérdida de control. Y eso nos lleva a la pregunta final de esta charla. ¿Hacia dónde va la investigación? ¿Qué avances recientes pueden ayudarnos a entender mejor, prevenir o tratar este tratamiento? Si queremos pensar en respuestas reales, necesitamos saber también qué está haciendo la ciencia, cómo se está investigando hoy el juego de azar y hacia dónde va esta investigación. En este bloque final quiero compartir simplemente algunas líneas prometedoras en un par de minutos. Durante mucho tiempo, la investigación sobre adicciones, también en el juego, se ha basado en una lógica categorial. O tiene el trastorno o no lo tiene. Pero cada vez hay más evidencia a favor de modelos dimensionales, que preguntan no si hay o no una adicción, sino qué procesos están alterados y en qué grado. Esto permite crear perfiles diferenciados, desde jugadores con alta impulsividad hasta personas que juegan para regular sus emociones, pasando por aquellas que parecen mostrar distorsiones cognitivas muy marcadas. El perfilado de fenotipos de jugadores en función de sus preferencias a través de herramientas psicométricas como análisis de clúster, nos permite conocer cuáles son sus características base, los jugadores en función de si juegan a juegos de azar que tienen componente de habilidad, que son totalmente azarosos, perfiles de jugadores online y presenciales, entre otros. La idea es que la combinación de escalas psicométricas, tareas conductuales y pruebas neuropsicológicas permite describir con mayor precisión a cada jugador y salir de un modelo único para todos. No meterlo a todo básicamente en el mismo saco. Y lo más importante, permite diseñar intervenciones más personalizadas, más eficaces y menos estigmatizantes.
Os prometo que acabo ya. Gracias a técnicas como la resonancia magnética funcional, se están identificando patrones de activación cerebral en zonas como el estriado, la amígdala, la corteza prefrontal, que podrían servir como biomarcadores de vulnerabilidad al juego problemático. Pero no solo eso, también se está investigando cómo los datos recogidos por las propias plataformas de juego, tiempo conectado, cantidad apostada, forma de interactuar, pueden usarse para detectar perfiles de riesgo antes de que aparezca el problema. Algunos equipos están aplicando algoritmos de aprendizaje automático con este objetivo. Esto sí, abre un terreno ético complejo, porque la misma tecnología que podría ayudar a proteger al jugador también podría usarse para explotar sus vulnerabilidades si no se regula adecuadamente. Algunas investigaciones están usando entornos de realidad virtual para simular salas de juego y observar la respuesta conductual y fisiológica, probar intervenciones terapéuticas en entornos controlados, entrenar habilidades de autorregulación y toma de decisiones. Estos entornos permiten crear o recrear condiciones de riesgo real, pero sin las consecuencias, lo que es ideal para investigación y para ciertos tipos de tratamiento cognitivo-conductual, entre otros. Desde la economía conductual se está implementando estrategias de nudging o empujones suaves para modificar la experiencia de juego sin prohibirla directamente. Ejemplos de estas intervenciones son o incluyen mostrar en pantalla el dinero total apostado o perdido, introducir pausas forzadas tras un número determinado de jugadas, cambiar el diseño de las interfaces para hacerlas menos estimulantes o interrumpir el juego con mensajes que recuerdan las probabilidades reales de ganar. Estos enfoques han demostrado eficacia modelada en el laboratorio y en contextos reales, pero aún falta voluntad política igualmente para escalarlo a la industria. Así que, para terminar, cuando hablamos de juego no estamos hablando solo de una conducta problemática, estamos hablando de un producto diseñado para generar deseo persistente y de un entorno digital y comercial que dificulta el autocontrol, de una narrativa cultural que sigue responsabilizando al jugador mientras exima al sistema. La buena noticia es que desde la ciencia, ya sea la psicología, la neurociencia, la salud pública, está produciendo evidencia potente, rigurosa y útil. Pero esa evidencia no servirá de nada si no se transforma en regulación, en prevención y en cambio estructural, porque el juego puede ser individual, pero el problema es colectivo. Por último, me gustaría dar crédito a mi equipo de Granada, también al equipo con el que trabajo actualmente en la Universidad de Deusto y de nuevo al equipo que ha organizado estas jornadas por contar conmigo. Muchísimas gracias.